De vuelta con Cerrando la Noche, vamos a conversar nuevamente con Darío Solano. Darío Solano es de la Red Dominicana de Estudios y Empoderamiento Afrodescendientes, Red Afro, en la República Dominicana. Ya hace un tiempecito Darío nos acompañó. Y hoy yo creo que es una fecha importante para conversar con Darío, porque justo el domingo pasado se estuvo conmemorando 200 años de la llegada de los negros libertos procedentes de los Estados Unidos. Y hoy es el Día de la Mujer Afro. Y yo creo que son dos fechas importantes para que Darío nos eche gotitas en los ojos sobre este tema tan importante en la cultura, en el pasado, en el presente y futuro de la República Dominicana. Darío. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches a todas las personas que nos escuchan, que nos están mirando, y a ustedes por esta receptividad, ¿no? Y sobre todo en este contexto histórico, y esta fecha es muy importante para nosotros los dominicanos y la dominicana. Y no solamente hay que trascender también el espacio geográfico de insular y verlo también dentro de un contexto universal, porque justamente la afrodescendencia, las reivindicaciones, la lucha por la visibilidad de los afrodescendientes en América Latina, vemos alrededor de unos 200 millones de personas que nos identificamos como afrodescendientes. Estamos hablando de un 37% de la población general. Sin embargo, siendo una cantidad tan significativa, estamos invisibilizados, porque incluso las estadísticas no nos toman en cuenta, o los censos nacionales muchas veces no agregan en los planteamientos lo que son las variables étnicas. Y pienso que esta es una fecha muy importante en el sentido de que hay que romper con esa invisibilización y hay que decir lo que somos, porque nuestras identidades se ven entonces forzadas a la autonegación, y por lo tanto lo que ha pasado con nosotros los dominicanos. Pero el tema de la afrodescendencia, ¿se asume o se es afrodescendiente? Porque dijiste que hay 200 millones que nos autorreconocemos como afrodescendientes. ¿Es un problema de autorreconocimiento o lo somos aunque no lo reconozcamos? Mira, no, ser es a partir de un reconocimiento. Tú no puedes ser una cosa que tú no asumes. Entonces, lo que ha pasado en América, por eso estamos hablando del racismo estructural, y es que el ser dominicano, y el ejemplo más patético en República Dominicana. Ustedes recordarán, no hace mucho tiempo, que nosotros teníamos una clasificación de indios caro, trigueño, mulato, para negar justamente la afrodescendencia. Entonces, tú eres afrodescendiente a partir de que tú asumes tu ser, te corresponde a una identidad, y tú estás construyendo una ciudadanía cultural. Y cuando tú asumes ya el concepto de afrodescendiente como identidad, ya hay una dimensión de carácter política, porque tú estás rompiendo también con un esquema colonial en términos ideológicos que nos han impuesto desde la época de la colonización. Por lo tanto, el autorreconocimiento hay que verlo también como un derecho fundamental como tal, porque vivimos justamente a partir, no han creado de una identidad negada. Nosotros se nos dijeron que los negros lo teníamos detrás de la oreja. Yo no, si yo miro aquí alrededor de este escenario, nos vamos a dar cuenta que es imposible que lo veamos desde la espalda, porque está clarísimo que somos afrodescendientes en términos de la perspectiva étnico-racial. Ahora, hay una dimensión de carácter cultural, de carácter política. O sea, yo en la medida de que yo me asumo lo que soy, estoy en capacidad de gestar cualquier proyecto de autonomía y de revolución. O sea, yo no puedo, bajo ninguna circunstancia, si no conozco mis raíces, si no estoy en capacidad de diagnosticar mi presente, no puedo ni interpelar mi presente, ni mucho menos hacer una proyección del futuro. Justo en ese elemento que explicaba, diste la respuesta cuando decía, no es solo el hecho de que tú milites y te reconozcas, sí, es que tu descendencia, aunque tú la niegues, aunque no la milites, la tiene. Sí, claro. A eso me claro. refería, que, sí, que no es solo el hecho de autoconcebirme, no, es que lo soy. Sí, pero lo que pasa es que tú lo eres de manera natural, eso, pero tú te estás autonegando, y por lo tanto tú estás en una crisis de identidad. No eres un ser consciente, no tienes una ciudadanía. Eso. Y hasta tanto tú no resuelves ese conflicto,
Tú no existes. O te crees que pertenece a otra cosa. Y es un autoengaño, por lo tanto tú estás navegando en un terreno que no es tuyo. A diferencia de otros países, Darío, República Dominicana o la isla, la Hispaniola, prácticamente cuando llega Colón aquí, Cristóbal Colón de España, descubre la isla y habían unos indígenas, había indios. Resulta que luego, que era una época de esclavización, vienen africanos a poblar la isla. ¿Qué pasó en ese momento? Se puede decir que murieron los indios taínos, Caribe, murió esa raza que había autóctona, criolla del país, a diferencia de otros países que todavía hay indios, Perú, no sé, el Ecuador, no sé, que todavía hay indios, se mantiene esa raza original. A diferencia de la República Dominicana, pues prácticamente perdió esa identidad de la raza india, taína que había en esa época. Bueno, empezando un poco, tal como lo preguntaba, o la reflexión que hacía, yo pienso que no se dio. El concepto de descubrimiento yo pienso que tiene que ser interpelado, porque tendríamos que preguntarnos quién descubre a quién. Usted descubre lo que no existe. Y ya aquí todas esas culturas milenarias existían previamente a llegar el almirante. Yo no menciono su nombre porque aquí también culturalmente en República Dominicana se entiende que es un Foucault cuando se menciona el nombre de ese señor. Y otra cosa es que los indígenas no desaparecen, es que lo hacen desaparecer. Es un genocidio y por lo tanto hay que decirle la cosa con su nombre, porque aquí uno de los movimientos que se está trabajando es las reparaciones históricas, las reparaciones económicas, las reparaciones ambientales, pero también las reparaciones espirituales y morales. O sea, nosotros nos preguntamos, ¿dónde está el último taíno vivo? Entonces, ahí tendríamos que cuestionar, ¿se dio descubrimiento, se dio encuentro de cultura, se dieron encuentros entre razas? Entonces, es un desencuentro, es una guerra. Y por lo tanto, ninguna civilización, si se llama civilización, puede ser en función de destruir a la otra. Sino son modelos económicos y culturales que se impusieron sin respetar lo que eran las comunidades receptoras. Y lo nuestro, dentro de ese espectro, fueron los que más rápido fueron extinguidos. Sí, es que fue un ciclo muy corto. Sí, claro, ya aquí en el 1533, la población indígena originaria ya estaba diezmada, pero fue que no estaban impuestos a los modelos. Trabajo duro. Yo no hablaría de trabajo duro, a ese modelo de explotación, porque también no solamente fue el trabajo, los europeos trajeron enfermedades que no existían en el ecosistema nuestro. Por lo tanto, también hay un aspecto de esa perspectiva. Y también los africanos no fue que vinieron a asentamiento y a poblar, lo trajeron. Claro. Ha sido la migración forzada más tenebrosa, y debo decirte que hubo que esperar hasta el 2001 para que la trata de personas, la trata de esclavos y la esclavitud sea reconocida como un crimen de lesa humanidad. O sea, antes se veía como un accidente. Incluso, fíjense que todavía en muchos de nuestros países el 12 de enero se hace regocijo y se hacen celebraciones. ¿Cómo es posible que esa mentalidad colonial estemos celebrando desde la perspectiva del espectáculo una fiesta cuando lo que han desaparecido cultura? Mira, la República Dominicana hay veces que dentro del marco de nuestra venta turística decimos que nosotros tenemos las primacías de América. El primer ayuntamiento, la primera misa, la primera calle. Eso es ridículo, porque aquí, antes que llegaran los europeos, los mayas, los incas, los aztecas, eran civilizaciones que incluso ya manejaban el concepto de ciudad, o sea, de planeamiento. Por lo tanto, ha habido un modelo que nos ha engañado y que justamente nosotros y nosotras necesitamos cuestionar todo ese tipo, desaprender todo eso imposiciones. Aprender a desaprender. Sí, tenemos que desaprender, porque todo lo aprendido ha sido sobre la base de un proceso de colonización. Y si bien es cierto que todavía nuestras autoridades no van a la metrópolis a rendir los informes, sin embargo hay una reproducción. Y debo decirles, miren, esto es duro, esto es fatal. Recientemente, el presidente de la República y la primera dama, o sea, había una delegación
del gobierno en Estados Unidos, y el presidente estaba en una universidad, y eran los procesos que aquí se estaban desarrollando toda una serie ¿cómo decir?, de apresamientos a migrantes indocumentados, y se hicieron manifestaciones frente al presidente. De buenas a primeras, una periodista le pregunta a la primera dama, doña Raquel, a mí a propósito me cae muy bien doña Raquel, siento que Muy una sincera, persona muy sincera. una persona con una frescura, con una espontaneidad muy fuerte. ¿Y ustedes saben lo que se atrevió a decir doña Raquel a la periodista? Que en República Dominicana no hubo esclavitud. O sea, yo ahí mismo digo, doña Raquel no fue a la escuela dominicana. Atreverse. Si lo dice Juana Pérez, yo lo paso por alto. Ahora, que lo diga doña Raquel, no, es imperdonable. Y eso no es porque es parte de una repetición, es parte de una estructura pedagógica que se nos ha invocado, porque aquí lo último que quiere poner en cuestionamiento, si hubo o no esclavitud. Fíjate que uno de los países del mundo, de América Latina, que no tiene la fecha instituida de abolición de la esclavitud, somos nosotros. Si no está la fecha de la abolición de la esclavitud, pues no hubo esclavitud. No reconocemos. Entonces, y lo último que hay también una historiografía racista y colonial que a veces dice, bueno, lo que pasa es que la esclavitud nuestra fue más compleja, más blandita. Señores, no hay esclavitud buena ni esclavitud mala. Es esclavitud. Es negación de derechos de seres humanos. Maltrato. Claro. Sí, pero tú sabes que me voy a ir porque no escuché de verdad esa intervención de la primera dama. Tal vez ella se confundió con la pregunta. O sea, que tú Darío. quieres defender. Pero déjame ayudarte. Tal vez se confundió con la pregunta porque Como tú no puedes, él te va a ayudar. porque como decir que no hubo esclavitud aquí en la República Dominicana es algo que no tiene sentido, es un contrasentido. Tú decir que en la actualidad hay esclavitud y es otra cosa, porque no la hay. De que aquí se apresan ciudadanos haitianos, de que tal vez se les toma dinero, de que se lo ponen a trabajar y tal vez no se le paga la cantidad de dinero necesaria por su jornada de trabajo, es muy diferente a esclavitud. Sí, pero no se trataba del presente, era un problema de contexto histórico, porque hay que decir, el tema del racismo, de la xenofobia, son aspectos de aprendizaje. Es como dice Nelson Mandela, odiar se aprende, por lo tanto también podemos desaprender. Pero esto es un tema muy serio, que la primera dama diga eso contraviene todo lo que es la memoria histórica y cultural de la población dominicana. Pero además de eso también fortalece esa visión que tienen en el exterior, que la gente más antinegra, que no se reconocen, más acomplejados, somos nosotros los dominicanos. Y no es cierto eso, porque justamente los procesos de resistencia, que muchas veces lo olvidamos, frente a lo que fue el proceso de esclavitud, se significaron en la parte española de la isla, pero además de eso también en la parte francesa se da el hecho histórico más importante en términos de esclavización y de enfrentamiento a la colonización. De hecho, las rebeliones cimarronas son muy maltratadas o sencillamente no tratadas. Uno se acuerda de Sebastián Lema cuando va a verse al museo y ve una etapa, ¿quién es? Pero la mayoría de la gente no sabe quién es, ni qué fueron las cimarronadas. No, porque hay una cosa, el colonizador mata 2 veces y la segunda es con la memoria. Sí, sí. A nosotros no han vaciado esa memoria. Es que no entienden que la memoria es fundamental para cualquier proyecto de ciudadanía. O sea, entonces, se desconoce porque nunca ni nos la han enseñado, pero también cuando la enseñan es de manera tergiversada. Pero nuestros historiadores han sido culpables, ¿eh? No, yo creo, no, es un modelo, porque incluso hay un adagio africano que dice, todo el mundo sabe cuántos leones mató el cazador, pero poca gente sabe cuántos leones, cuántos cazadores fueron muertos o matados por el cazador. ¿Tú sabes por qué? Porque es el cazador que tiene cronistas. Es el poder que tiene cronistas. Son los colonizadores que pagan a los cronistas. Los sectores populares no lo hacen. No. ¿Quién sabe que estamos en medio del 50 aniversario del meteorológico de Mamatingó? No. Nadie sabe eso poco interesa. Pero eso es fundamental para nuestro proceso de identidad, de construcción de memoria histórica. O sea, las efemérides vinculadas a los procesos de resistencia, a la esclavización, tal como tú ahorita expresabas del cimarronaje, no, se desconocen, y lo peor de todo, que la mayoría en América Latina, los historiadores que han escrito y que hablan de negritud y de afrodescendencia son racistas.
Sí, porque hasta esa capacidad son capaces, porque es que tienen el poder y tienen el acceso para poder maniobrar, porque es parte de la construcción de un proyecto de dominación en la medida, o sea, nosotros queremos pobladores que vayan cada 4 años a las urnas, pero no queremos ciudadanos que exijan derechos. No queremos ciudadanos que exijan derechos. Entonces, es una deconstrucción que hay que hacer sobre la base de lo que ha sido, que no han dicho la invención de lo que es la dominicanidad. Y hasta tanto este país no asuma esa dominicanidad plural, esa dominicanidad diversa, estamos perdiendo el tiempo. Inclusive, fíjate que hoy en día, y esto puede crear una crisis, si a mí me preguntan en un examen cuál es la segunda ciudad más importante de República Dominicana, yo me quemo. Dentro del esquema tradicional, yo digo, yo particularmente en el examen yo pongo Nueva York. ¿Cómo? Sí, claro. La población. ¿Cuál es el impacto? Estados Unidos tiene más impacto que Santiago, o sea, en términos de la remesa, pero hay otra cosa. Nuestra lengua oficial es castellana. La literatura dominicana que se conoce en el mundo se escribe en inglés y escrita por la diáspora dominicana que no habla español en Estados Unidos. O sea, cuando planteo esto es que vivimos, los procesos de identidad son dinámicos, se construyen permanentemente y por lo tanto también nosotros y nosotras tenemos que adaptarnos a lo que son esos desafíos. Darío, el domingo pasado ustedes estuvieron en Samaná a propósito de cumplirse 200 años de la llegada de los negros libertos procedentes de los Estados Unidos. Significado histórico y cultural de esa fecha y de esa llegada a la República Dominicana. Sí, esto tiene una gran trascendencia y qué pena. A mí no me gustan mucho los discursos del dolor, y que por lo general nosotros hemos desarrollado un discurso muy de victimización. Yo pienso que hay que trascender el marco de seguir siendo víctima y manejarnos de una perspectiva de reconocer también lo que han sido nuestras luchas. Esto tiene una vital importancia, o sea, de cómo el territorio de la isla dio lugar a que vinieran al país negros libertos que habían comprado su libertad en Estados Unidos, eran africanos que venían y que trajeron consigo toda una serie de aportes de carácter culturales, porque en ese momento, recordemos, eso fue en 1824, la isla estaba unificada, por lo tanto, estaba el gobierno haitiano por Jean-Pierre Boyer, y recordemos que uno de los aspectos fundamentales de la revolución haitiana era la liberación de la esclavitud. Incluso parte de los procesos de independencia de América Latina y el Caribe fue a partir de préstamos tanto de dinero, de armas y de soldados que hizo Boyer, incluso al mismo Bolívar. A Bolívar le prestó. Entonces, ¿qué nosotros estábamos haciendo yendo a Samaná? Estábamos con lo que estábamos denominando la ruta de la afrodescendencia, la salud y la justicia climática. Y cuando hablamos porque ya tú no te puedes, tienes que vincular el proceso de identidad también. O sea, los beneficios del desarrollo tienen que expresarse en el bienestar de los seres humanos. Por lo tanto, nosotros entendemos que una sociedad también que hay que sanar desde el punto de vista histórico, pero también de que los beneficios del desarrollo sean compartidos, porque en este país hay una lógica de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. O sea, aquí tenemos, durante 3 décadas, decimos que nuestra economía asciende, crecimiento económico, pero ha sido un crecimiento económico con desigualdades. Entonces tenemos que virar esa torta. No podemos seguir teniendo crecimiento económico y que esos beneficios no sean compartidos. Eso no es democracia, eso no es derechos humanos y por lo tanto ir a Samaná en esta perspectiva es hacer un reconocimiento también de ese acontecimiento, porque las sociedades caribeñas somos productos de las migraciones. O sea, nadie de los que vivimos hoy día en el Caribe decidimos haber nacido aquí, nos trajeron. O sea, nosotros somos, como diría Galeano, un producto, una procreación de la violencia. Entonces, aquí este país tiene una deuda con las migraciones, sobre todo las migraciones afrodescendientes. O sea, un hecho, un acontecimiento como esto, yo no sé si ustedes han visto en el periódico o que las cámaras legislativas hayan hecho una declaración o que el Poder Ejecutivo haya
hecho una comisión nacional para conmemorar ese acontecimiento. Es un acontecimiento de vital importancia, inclusive hasta de trascender el país, porque esto implica una relación con África, con Estados Unidos, con Haití, con la República Dominicana, en este momento justo de que nosotros como país necesitamos favorecer una armonización entre relaciones dominicos-haitianas, pero a veces como que somos nuestros estrategas, como que pierden de vista. Entonces fuimos a Samaná, ahí compartimos toda una gastronomía, una reflexión de carácter teológica, porque también debo decirte que con esta migración llega aquí el protestantismo de manera formal. Y una particularidad, y es que por lo general las religiones, en el caso específico del catolicismo, el catolicismo apoyó la colonización y la esclavización. Recordemos que las casas, claro, en el momento que planteaba, claro, proteger a los aborígenes, planteó la traída de africanos. Entonces, en este caso, esta iglesia vino acompañando a estos seres humanos, que otra cosa que también esta población debe reconocer, primero, a través de quiénes vienen, porque fue que en Estados Unidos... ¿Esa es la iglesia, Darío? Sí, esa es la iglesia, la chorcha. ¿O una réplica, o esa es la iglesia? Esa es la iglesia. Debo decir que el único monumento original de Samaná que queda, porque recuerden que en el 1943 Samaná fue quemado y después Balaguer hizo tremendo desorden, porque incluso había un diseño de construir una ciudad romántica. O sea, Samaná, lo único original de Samaná en este momento, en términos arquitectónicos, esa estructura. Y debo decir que esa estructura, la base, vino de Inglaterra, porque esta religión evangélica, que en realidad eran protestantes que venían de una visión wesleyana de Inglaterra. O sea, venían de Inglaterra, llegaban a Estados Unidos y como tal, y que se ubican en todo el país. La primera se construye en Puerto Plata y luego llega a Samaná. ¿Por qué este asentamiento en Samaná permanece hasta hoy, o permaneció y se desarrolló? Recordémonos, si hacemos una retrospectiva hacia atrás, a Samaná había que ir. Sí, o sea, era difícil acceder a Samaná, muy difícil. Todavía ahora, que gracias que, bueno, no sé qué tan gracia, pero ahora se ha minorado el tiempo, pero eso fue lo que permitió. Entonces, yo pienso que en este momento hay dos aspectos importantes de esta noche. Yo creo que por un lado, Estados Unidos, el gobierno, el Estado norteamericano debería pedir perdón por lo que fue la esclavización, porque esta generación que vino acá fue corriendo, fue porque en Estados Unidos no le asumían como seres humanos. Y es esa misma parte de esa migración que en el 1822 parten hacia Liberia, porque recordemos que en el Caribe y en toda América se dio un movimiento de que los africanos querían volver a África porque no se sentían seguros en el continente de las Américas. Y es ahí donde Marco Galvis de Jamaica construye esa propuesta del comeback, el comeback hacia África, que tuvo mucha incidencia en Estados Unidos. Y pienso que es un momento, las reparaciones no necesariamente tienen que ser materiales. Las reparaciones también tienen que ser de carácter ética, de carácter espirituales, porque todavía, y te dicen, ¿cómo es posible? Señores, todo esos traumas del racismo, de que los afrodescendientes, las poblaciones originarias, se sientan como ciudadanos de cuarta y tercera categoría en América Latina, esos son traumas. Esos son problemas que necesitan una intervención de sanación. Es complicado, Darío, porque fíjate que en Estados Unidos, que es un país de las grandes libertades, hay todavía un racismo que se ve palpable, lo vemos a diario. Fíjate que hay prácticamente a veces hasta intercambio con la policía, con ciertos sectores de poder de Estados Unidos. Y sin embargo, aquí en República Dominicana, para caer al patio, vemos que todavía hay familias de renombre que no aceptan un morenito en la casa. Morenito no, digamos negro o afrodescendiente. No lo aceptan en la casa. No lo aceptan. Sí, porque es parte de esa alienación, comandante. Estados Unidos es una construcción de una sociedad que se ha basado en el racismo. Y dirán ustedes, pero eso es paradójico, si tuvimos a Obama y ahora está la vicepresidenta. No, es que no basta con lo que hablamos ahorita, Isidente, no pasa de una pigmentación de ser negro. Si usted asumió ese statu quo, señores,
Estados Unidos tiene tanta incidencia en el mundo, en Brasil, en Honduras, en Colombia, todos los días matan dirigentes, defensores negros, afrodescendientes. Cuando George Floyd en Estados Unidos se creó un movimiento a nivel global, pero es una policía que está construida, que tiene... Aquí cuando se habla del perfil delincuencial, desde la perspectiva de la policía y en toda América Latina, ¿qué ustedes creen cuál es el perfil? El negro, el muchacho que viene del barrio. Pero las cárceles en Estados Unidos, eso es increíble, incluso cuando la vicepresidenta Harris fue fiscalizadora, fue terrible eso, o sea, porque asumen, son educadas dentro del marco de ese esquema, de ese estatus. Si esta gente representa un peligro para ese status quo, no pasan. Y este señor, Trump, es supremacista. No, supremacista, claro. Y Trump tiene un alto nivel de aceptación en la población norteamericana. Esa es la sociedad norteamericana. Esa es la sociedad norteamericana. Y recordemos también, señores, busquemos las imágenes cuando Katrina. O sea, nos dimos cuenta que habían dos países. ¿Dónde viven los afroamericanos? En los lugares vulnerables, contaminados, el acceso a la salud, el tema de la educación, los niveles del trabajo decente. Entonces nos estamos dando cuenta de que vivimos así, ciegamente decirlo, en un continente antinegro, que hay que transformarlo. Porque la primera proceso de conciencia y de rebeldía, pues yo creo que debemos reivindicar el cimarronaje, tiene que ser también desde la perspectiva de la misma población afrodescendiente. Y hay que recordar también, Darío, que el proceso de aceptación en Estados es reciente. Claro. No hablamos de 100 años. Sí, claro, es reciente. O sea, eso está fresco, desde el punto de vista histórico y sociológico. Sí. Eso está fresquecito todavía. Sí. Y bueno, dirán algunos, hasta pocas manifestaciones dirán algunos. Sí. Lo que pasó con Peña Gómez, aquí en este país, que no podemos obviarlo. Así es. O sea, lo que pasó con Peña Gómez. Y lo peor de Peña Gómez, que solo se asumía negro cuando salía del aeropuerto, cuando se juntaba con los liberales de Washington o con Billy Brandt. Soltaba miel por los poros. Sí. Ahora, el negro, Johnny Ventura, sí, ese sí asumió su negritud desde nacimiento. Si hay merengueros de tamboreros de nacimiento, el caballo Ventura asumió su negritud y la defendió, o sea, como pocos seres humanos aquí en el país. Claro, lo más importante también es que en el país hubo y hay un movimiento de la perspectiva intelectual que han construido un proceso y que generaron un proyecto de cuestionamiento histórico y yo creo que debemos mencionar a don Hugo Tolentino Dip, a Roberto Casá, a don Cordero Michel, a Rubén Silié, o sea, Dagoberto Tejeda, o sea, toda una serie de personalidades que de alguna forma quisieron que la historia dominicana se vea desde otra perspectiva y de cómo influir a que la dominicanidad que se empezara a construir sea a partir de esa diversidad. Darío, vamos a ir a una pausa con tu permiso para continuar con esta interesante conversación, porque la verdad que tenemos que ir a unos compromisos comerciales. Señores, seguimos esta interesante conversación con Darío Solano de la Red Dominicana de Estudios y Empoderamiento Afrodescendiente, AFRO. Vamos a la pausa. Continuamos con Cerrando la Noche, es interesante conversación con Darío Solano de Red Afro. Darío, hace mucho tiempo uno escucha hablar de globalización y me llega a la cabeza cuando nos conocimos por allá por el 92, 91, un poquito de arroz, de café con leche y la celebración, la conmemoración alternativa del 5º centenario. Ha pasado un poco de agua por debajo del puente, pero aquí estamos, Darío. Y toda esta perspectiva de reivindicación a partir de los principios que has estado enarbolando, ¿qué cabida encuentra en este mundo globalizado, en un mundo en que hay una tendencia a la radicalización, en la negación de derechos y en el reconocimiento de identidad? Sí, yo pienso que Junior está como tú lo introducías, de lo que fue ese referente del 1992-1991, cuando
los movimientos originarios, sindicatos, movimientos populares afrodescendientes, hicimos un gran movimiento de unidad en la diversidad para hacer un planteamiento alternativo de lo que era esa visión oficial del llamado descubrimiento. Y justamente eso generó un gran aporte. Y veámoslo, sin tener que hacer una auditoría o un inventario, si hoy 25 de julio se reconoce como Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, esa fecha nació aquí en República Dominicana Silvano, en 1992. Silvano Lora, sí, Silvano, el Quijote, don Silvano Lora, cuánta dignidad en un ser humano. Y ese proceso también implicó de muchas reformas políticas en países. Hoy, en muchas constituciones en América Latina y el Caribe se reconoce la presencia de los pueblos originarios y afrodescendientes, incluso hay mecanismos. Claro, eso no basta con la creación de mecanismos, basta con que haya suficiente voluntad política y apertura como tal. Otro aspecto importante es que a nivel de las Naciones Unidas, hoy en día está instituido lo que es el Foro Permanente Afrodescendiente. Sigue siendo un mecanismo de los estados, pero sin embargo hay de esa pequeña, que no ha sido regalo, ha sido producto de ese cimarronaje, de esas movilizaciones que se han hecho al interior de las comunidades. Y justamente también este año concluye lo que es el Decenio Internacional de los Pueblos Afrodescendientes, que debo decir que nosotros como parte del movimiento decimos que es una década perdida, porque es el primer decenio que hace Naciones Unidas sin presupuesto. Increíble, sin especializar un centavo. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Que estamos planteando la necesidad de un nuevo decenio. Pero han pasado cosas importantes. Tuvimos una vicepresidenta en Costa Rica, afrodescendiente, Epsi Camper. Ahora tenemos una vicepresidenta que es muy vinculada a la República Dominicana, la vicepresidenta doña Francia Márquez en Colombia, que debo decir que además de colombiana es dominicana. Después yo le explico eso y creo que vendré en octubre aquí a República Dominicana. Entonces, esas son de las cosas que han pasado y en este momento ya está el borrador de lo que es una declaración universal para la promoción de los derechos humanos de los pueblos afrodescendientes. Y una cuestión más importante, a nivel del CARICOM, y eso ya ha tenido un impacto a nivel internacional global, se han creado las comisiones nacionales de reparación. Se le está exigiendo a los países que esclavizaron y que hicieron parte de su riqueza sobre la base del sudor y el dolor de los africanos y de los afrodescendientes, que tienen que pagar esa deuda histórica. O sea que estamos avanzando en ese sentido, pero sobre todo el sujeto, el ser afrodescendiente se está reconociendo. En este momento también uno de los grandes desafíos está la COP16 de biodiversidad, que va a ser ahora en Colombia. Ustedes saben que la mayoría, nosotros, los afrodescendientes, junto con los indígenas, en términos de los impactos del cambio climático, somos los que más sufrimos. Por eso ahorita hablábamos de que el racismo se expresa y el cambio climático de manera diferenciada. El cambio climático es un tema global, pero no es igual que le afecte a Pepín Corripio que a nosotros. No nos afecta. O sea, el problema del calor, esas poblaciones que están a nivel de las costas. Antes de ayer estuve por Najayo, señores, todos esos chinchorros, toda esa yola de los pescadores. Subió la marea. Eso se fue. Entonces, sí. En este momento estamos planteando que se reconozca a nivel de esas convenciones el concepto de afrodescendiente como sujeto de derechos colectivos. O sea, hay toda una serie de territorios ancestrales que pertenecieron a los antepasados, que tienen que ser reconocidos y tienen unos valores en términos de biodiversidad muy importantes. Y prácticas culturales. Sí, claro, todos los conocimientos tradicionales, los aportes a la medicina, a la ciencia como tal, y sobre todo esas espiritualidades. O sea, es un momento muy oportuno como tal, y es un gran desafío. Debo anunciar también que del 5 al 8 de diciembre también vamos a desarrollar aquí en el país un foro sobre reparaciones históricas. Sería interesante eso, Darío, porque la verdad es que se conoce muy poco sobre ese aporte que deben dar esas naciones que esclavizaron y maltrataron
no solo a los africanos y a la clase indígena de este país, sino en otros países que también pasó lo mismo. Así que, y se han dado, y escúchame que te interrumpa, y se han dado algunas pequeñas reivindicaciones en esos países. En Holanda, en los Países Bajos, ya han especializado fondos para los afrodescendientes que están ahí. En Estados Unidos, la Harvard acaba de crear un fondo millonario, porque la mayoría de esas universidades se crearon sobre la base del trabajo esclavizado y de la venta. ¿Y cuándo que vamos a hacer la universidad ya? Pues bueno, sí. Es un planteamiento que estamos haciendo, sí, porque es una afrenta. El Faro a Colón. Mira, déjame cerrar los dedos. Mencioné siempre el nombre del tipo. Sí, eso tiene que convertirlo en eso no es una vergüenza. Eso es una desfachatez. O sea, ¿cómo es posible tener un homenaje al almirante cuando la población indígena desapareció? Así es, así es. Darío, gracias por estar encerrando la noche y compartir esas inquietudes y sobre todo esa información con el público que siempre nos ve esta noche. Sí. Gracias. Señores, conversamos con Darío Solano de la Red Dominicana de Estudios y Empoderamiento Afrodescendiente, Red Afro. A ustedes gracias por la sintonía, este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte, nos despedimos. Será pues, hasta mañana.